Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así, versículo 16, versión del 60 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Señor Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Gracias por tu presencia en esta noche. Gracias. Cumple el propósito por el cual es enviada esta palabra. Que tu palabra no caiga vacía, no llegue vacía, que no caiga al piso, sino que sea cumpliendo el propósito por el cual es enviada en esta noche. Háblame, que tu siervo escuche. Dice, habla que tu siervo escuche. Estoy atento, recibo tu palabra en esta noche y saldré de este lugar lleno de tu paz, saldré fortalecido, con nuevas fuerzas, lleno de tu amor, de tu perdón. Gracias, porque por gracia he sido salvo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Juan 3:16. Hoy terminamos el ciclo de las bienaventuranzas. Hay más bienaventuranzas, así como también habían más parábolas. La idea es motivarles a que busquen. ¿Cuántos sabían que habían bienaventuranzas en Apocalipsis? 7. ¿Sabían eso o no? Y lo vimos. 8 en Mateo, en el libro de Salmos hay bienaventuranzas, en Proverbios hay bienaventuranzas. Entonces, escudriñen la palabra de Dios. Esta cita, ya iniciando este tema, hay unos pasajes muy importantes en la Biblia, doctrina, y esto es doctrina. Martín Lutero decía que este versículo, Juan 3:16, es el Evangelio en miniaturita. Toda la Biblia se resume todo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Todo el mensaje de salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis, se resume en Juan 3:16. No hay que predicar más otra cosa. Esa es la predicación. Que Jesús vino, murió por nosotros, se entregó su vida, murió, resucitó, subió al cielo y vuelve. Eso es el Evangelio. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1, estaba hablando Jesús con Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga, un hombre líder, un hombre que tenía autoridad, tenía respeto en esa ocasión como líder religioso. Y todos hemos leído el tema cuando le dice Jesús: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le dice Jesús que es necesario nacer de nuevo, y el Nicodemo, el sabio, no sabía que era nacer de nuevo. Hermanos, es que aún hay cristianos ahora de esta época que no saben qué es nacer de nuevo. Ay. Creen, yo estaba hablando ayer con una secretaria, ya luego llegó una paciente en un consultorio médico
Y la paciente, sí, yo voy a misa. Mi sobrino está entregado totalmente a la misa, al catolicismo, pero tengo cristianos, amigos, familiares que van a la iglesia cristiana. Y me contaba de un hombre que se entregó su vida a Cristo, duró un año, pero como conoció a una mujer católica, entonces se salió de la iglesia cristiana, porque dijo, como esta mujer es católica, entonces me salvo el cristianismo y volvió a misa. ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? ¿Sí o no? Puede venir la mujer que sea, pero si esa mujer, la jefe, que sea, el compañero de trabajo, de estudio, el que sea, me va a sacar de los caminos de Dios, adiós, adiós, despídase. Pero no se salga de los caminos del Señor. ¿Cómo va a volver atrás un hombre que dice que conoció al Señor, que comenzó a leer la Biblia, comenzó a orar, entregó su vida a Cristo, conoce una persona X, una mujer, se enamoró de ella, y porque la mujer no es cristiana sino católica, deja la cristiandad y vuelve atrás? ¿Había nacido de nuevo? Y así hay muchos cristianos. Espero que no estén acá. Afírmate. ¿Sí o no? Afírmese. Nicodemo, siendo una autoridad, un gran líder, y no sabía qué era nacer de nuevo, que Jesús le dice, tú siendo maestro de la ley no sabes. Y Nicodemo, pero ¿cómo es posible que nos volvamos, yo ya viejo, meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Cómo es posible? ¿Sí o no? Se preguntaba Nicodemo, hasta que el Señor le volvió a explicar y le explicaba con toda la paciencia, obviamente. Y bueno, y ahí continuó la conversación y le dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Dios no ama este mundo, es el cosmos. El mundo no es el pecado del sistema, el mundo que uno llama, no, porque Dios no ama al pecado o las obras pecaminosas, el mundo que uno llama. Dios le sacó del mundo, ¿sí o no? Pero cuando dice la Biblia que Dios, porque de tal manera amó Dios al globo terráqueo, al mundo, al planeta Tierra, a toda la humanidad, eso es, a todos los habitantes de la Tierra, los amó tanto, de tal manera, y aquí el autor, San Juan, hace resalta la grandeza del amor de Dios. Dios es amor, y Dios es la fuente de amor, pero fue tan grande su amor por nuestras vidas, por su creación, por los hombres y las mujeres, obviamente. Es un amor de sacrificio, que entregó su único hijo. O a ver, los papás, o entreguen pues a sus hijos, para que los maltraten y lo maten, y lo juzguen, y lo condenen, entréguenlo, suéltenlo. Lo juzguen injustamente, amén. ¿Quién sería entregar su propio hijo? ¿Sí o no? Y le tocó a Dios papá, enviar a su único hijo, al unigénito. Y dice, y fue tanto ese amor que dio a su hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda. Mira que menciona la palabra creer. Creer. Nos es necesario creer. Claro, nacer de nuevo es que arrepentirme de mis pecados, de mi vieja antigua manera de vivir, de mis hábitos que no me ayudan a dejarlos atrás, porque ese mismo amor de sacrificio es el mismo amor que necesitamos tener, de sacrificio, de renuncia, de entrega. Dios nos demanda ese mismo amor de entrega. O es que es muy fácil, cuando conocemos del Señor, dejarlo todo. Para unos, Mateo
Mateo, Leví, dice la Biblia, lo dejó todo y lo siguió, todo. Mientras que otros todavía se mantenían armados, Pedro, otros se mantenían, ¿sí o no? Todavía es como la esperanza de montar la revuelta, de rebelarse contra el imperio, siendo discípulos de Cristo, porque era ese ambiente, esa era la manera de vivir de ellos. Unos se entregan inmediatamente y otros nos toca en el proceso. De a poquito vamos dejando las cosas. Mira, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, hay que creer. La salvación es por fe, dice en Efesios 2, 7, 8. La salvación es por gracia, por fe, para que nadie se gloríe, no es por obras. Estaba escuchando una predicadora hace poco y decía, una predicadora reconocida, por eso hay que estar atento a lo que uno escucha, que Jesús nos compró o nos dio la salvación hasta un 60%. Y el 40%, dice la predicadora, y el 40% nos corresponde a nosotros. ¿Dónde dice que el 60%? La Biblia me enseña que el Señor Jesús hizo completamente la obra, completa, al 100%, gratuitamente, hasta la ley, gratuitamente, por gracia. ¿Qué tal que la salvación dependiera por tus obras o por las mías? Tú pecador, yo pecador. ¿Qué tal que la salvación dependiera de mí? ¿Dónde estaríamos nosotros? Yo sé, claro, que hay dos corrientes teológicas, lo hemos hablado. Los hermanos son hermanos nuestros. Hay doctrina fundamental, primaria, Trinidad, Biblia, ¿sí o no? Pero hay otra doctrina que los hermanos dicen que la salvación es secundaria, creen en Cristo, creen que la salvación es por obras. Gloria a Dios, son hermanos nuestros, pero por eso no vamos a juzgarlos, por eso tampoco vamos a condenarlos. Ya sí podemos instruirlos y enseñarles que la salvación es gratuita, viviendo en santidad, obviamente, en santidad, porque el cristiano que diga que es gratuito, amén, ahí vamos bien, que es por gracia, amén, pero que siga cometiendo sus fechorías, es porque no ha nacido de nuevo. Porque el aceptar a Cristo, creer en Cristo, me conlleva amarlo, y el amor va ligado a la acción, la fe va ligada a la acción, es decir, que yo tengo que sacrificarme, sacrificar esta carne, sacrificar mi orgullo, sacrificar mi manera antigua de vida para entregarme totalmente a Cristo. Amén. Y es Dios quien va haciendo la obra en nosotros. Los hermanos que digan que la salvación se pierde y que es por obras, dejémoslos tranquilitos. Y ya, Dios tendrá misericordia de ellos, porque ellos obviamente procuran la santidad, creen en Dios, creen en Jesús, obviamente es de la corriente de los arminianos, amén. Nosotros consideramos que de la corriente en cuanto a la salvación, calvinistas, no hipercalvinistas, calvinistas, no como lo han malinterpretado, que yo puedo seguir haciendo mis fechorías, mis actos impuros y que soy salvo. No. Si yo sigo haciendo mis fechorías, mis pecados, no he nacido de nuevo, no he sido salvo. ¿Sí o no? Dice, no es necesario creer, te dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida que a medias, eterna. Y mira el término, vida eterna. Yo recibo a Cristo y soy salvo eternamente. El Señor, si naciste de corazón, verdaderamente, si tuviste ese encuentro con Dios genuino, entregaste tu vida, te arrepentiste de una manera genuina, tú eres sellado por Dios Padre con el Espíritu Santo y te da vida eterna. Si caes,
Si caes, abogado tenemos, sacúdete, deja atrás el pecado, no lo vuelvas a hacer. Le digo que Jesús a la mujer adúltera, vete y no peques más. Así es. Caíste, levántate, continúa y no peques más. Busca la santidad. Mira, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo envió para eso. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, otra vez la palabra creer. ¿Dónde me mencionan esta cita, obras? ¿Dónde me menciona esta cita? Este pasaje que depende de nosotros el 40%. ¿O dónde lo dice en la Biblia? No lo dice. Dice, el que en él cree no es condenado. ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos entregaron su vida a Cristo? Genuinamente, tú eres salvo. Por gracia soy salvo. Para que nadie se gloríe. Mira, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Ya fue. Porque en su previo conocimiento, el Señor ya sabe quién lo aceptó y quién no lo aceptó. Ya fue condenado, ya fue. Porque nunca lo va a aceptar. Cuando le prediques el Evangelio, hay personas que le predica a alguien, y la persona cabeciduro, con ese corazón duro. Y ya, hay que predicarle hasta lo último. Predique. Pero esa persona, por su dureza de corazón, va a comparecer ante el trono blanco, ante el juicio. Y Dios ya sabía de antemano que Él no le iba a aceptar. Porque cada persona, todos tenemos la libertad, el libre albedrío. Yo decido, obviamente, si lo acepto o no. Pero ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya sabía que Andrés Valencia lo iba a aceptar, que lo iba a buscar, que obviamente he caído y me levanto, caigo y me levanto, porque perfectos no somos, pero estamos en esa búsqueda continua de la santidad. Que he vencido muchos pecados, amén, pero sigo luchando con otros, como tú. No desmayes, afirma, levántate. Mira, ya fue condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído, otra vez creído, el nombre, en la palabra creer, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando tú buscas música espiritual, la palabra espiritual es un término muy genérico, porque el brujo es espiritual, o no trabaja con espíritus, o no. El que es, llámese testigo de Jehová, el mormón, el gnóstico, prendiendo las velas, que el aroma, el incienso, y colocando la casa toda de blanquito, las velas blancas, todos los muebles blancos, para traer la paz. ¿Es espiritual o no? Los que practican el yoga, 5 de la mañana, meditando, son espirituales. Por eso, es que usted es espiritual. No. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Claro, dentro del gremio o dentro de la palabra espiritual, claro que estamos. Pero sé específico quién eres tú y en quién has creído. Yo he creído en Cristo. ¿Eres espiritual? Amén. Soy cristiano. Porque espirituales, allá afuera de espirituales. Los que adoran a la Virgen, los que van a Sabaneta, a María Auxiliadora, se echan la bendición y luego se van a matar. Y son espirituales. ¿Sí o no? Entonces el término espiritual es muy genérico. Música espiritual, no. Busca en internet. Música cristiana. Específico, cristiana. Gospel. Gospel significa evangélico o evangelio. Yo soy evangélico porque creo en el evangelio de Jesucristo. No te confundas. Yo soy cristiano, yo soy evangélico, no me da temor decirlo, sé qué, yo soy evangélico, claro.
Yo soy seguidor de Cristo, también es otro término. Yo soy creyente, pero ¿en quién? En Cristo. Porque hay creyentes en Buda. De ser específico, porque dice la Biblia, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay que creer en Cristo. Todos los caminos conducen a Dios. No. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. No todos los caminos conducen a Dios, no. Que por las buenas obras, sí, yo doy mercados a los pobres. ¿Cuántos ateos dan grandes riquezas a fundaciones? Dan mejor testimonio que un cristiano, pero es ateo, no cree en Dios, no cree en Cristo. ¿Usted cree que por las buenas obras va a ser salvo? La Biblia me dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no cree, no es salvo. Por muy buenas obras que haga, porque las obras son la consecuencia de mi salvación. Si tú lees en casa Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados para buenas obras. Yo hago buenas obras porque soy salvo. Las buenas obras no me salvan. Yo hago buenas obras porque creí en Cristo, porque nací de nuevo. Es una consecuencia, no es una causa, consecuencia. Yo soy salvo, por lo tanto, hago buenas obras. Dice 19. Amén, por sus frutos los conoceréis. 19. Y esta es la condenación, ¿cuál? Que la luz vino al mundo. ¿Está hablando de quién? De Cristo, la luz. Y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Porque estos jóvenes, hombres, mujeres, no vienen a los pies de Cristo, porque aman más las tinieblas que la luz. Así de simple. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque una persona no quiere ser cristiano allá afuera, porque ama el pecado, porque dice, yo soy ateo, lo dice, no, yo creo en Dios a mi manera, o no creo en Dios, porque ama más el pecado, ama más el aguardientín, ama más la bailoteca, ama más la práctica del pecado, y no quiere que abandonarla. Porque se supone que si uno nace de nuevo, viene a la iglesia, debe, con la ayuda del Espíritu Santo, dejar de practicar el pecado. Pero ese hombre dice, no, me gusta la pornografía, me gusta la masturbación, no lo pienso dejar. Ahí lo dice, porque ama el pecado y no quiere que sus obras sean reprendidas. No quiere eso. Ama más las tinieblas. Insiste, claro que insiste. Lastimosamente, allá afuera hay muchas personas que ya tomaron la decisión de no aceptar a Cristo. Con dolor lo digo, sí. Pero tú tienes promesa de Dios para tu casa. Tu casa, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu esposo, no sé, tus hijos. Tú tienes promesa de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, cree. La palabra creer, y serás salvo tú por tu testimonio, por lo que tú hablas, tu manera de vivir y lo que tú hablas. Y tu familia será salva. Tú tienes promesa, no lo sueltes. Predícale a esas personas que tú amas, que tú dices, uy no, yo no quiero que mi primito, yo no quiero que mi sobrinito, yo no quiero que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi viejo, mi vieja, mi abuelo, yo no quiero que se pierdan. Ora por ellos, vive en santidad, dale testimonio, físicamente santidad y verbalmente.
practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mira, dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación solamente la encontramos en Cristo. Dice en Romanos 3:24, leámoslo, Romanos 3:24. Aquí dice gratuito, y hay más citas, una de tantas. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, justificados en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió, nos presentó justos delante del Padre. Es decir, nos justificó. Siendo pecadores, siendo injustos, merecíamos la condenación por nuestro pecado, pero Cristo en la cruz del Calvario nos presentó justos, nos justificó. ¿Cómo? Con el 60%. No, gratuitamente. Dice, por su gracia, el favor que no merecíamos, pero nos lo dio por amor, gracia. Dice, mediante la redención, es decir, nos compró a precio de sangre. En la cruz del Calvario nos dio la salvación, claro, nos justificó, nos presentó justos y nos redimió. La redención es que nos compró, ya le pertenecemos a Él, porque a precio de sangre nos compró. Mira, dice 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En la cruz del Calvario, fuera de la salvación, fuera de la justificación y fuera de la redención, también hubo propiciación. Es decir, Jesús en la cruz aplacó la ira de Dios. La ira de Dios que estaba sobre ti, ya Dios la aplacó. Porque todo el pecado tuyo y mío y de toda la humanidad, Cristo la cargó. Por eso dice la Biblia que Jesús, al ser colgado en una cruz, fue maldito, porque estaba la ira de Dios sobre él. Porque el pecado nuestro, los pecados pasados, los pecados de ahora y los pecados del futuro estaban sobre Cristo. Y eso se llama propiciación. Aplacó la ira de Dios sobre nosotros. Ya la ira estaba sobre Cristo. Mira, 25. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a
nos es necesario morir. Cristo murió y resucitó. Nos toca morir. ¿Morir a qué? Al pecado. Nos toca morir a la manera pasada de vivir. Nos toca morir a los deseos de la carne. Nos desea morir. Nos toca morir a nuestra voluntad. Nos toca morir a la lógica. Nos toca morir a las amistades, al orgullo. Nos toca morir al dinero también. Mira, nos toca amar a Dios porque Él nos amó primero. Niéguese a sí mismo y síguelo. ¿Es fácil negarse? No. El negarse es entregarle la voluntad. Señor, haz tu voluntad en mi vida y ayúdame a cumplir tu voluntad. No la mía, la voluntad tuya. Los sueños tuyos, no mis sueños. Las metas tuyas, no mis metas. Eso es negarse. Entregarle la voluntad a Él. Su voluntad, tu voluntad a Él. Que se cumpla la voluntad de Él en tu vida. Eso es negarse. Tome su cruz. Es decir, estar dispuestos al señalamiento, a que nos juzguen, nos persigan, nos maten, cristianos hasta la muerte. Así tiene que ser. Toma tu cruz, es decir, aún te persigan y te quieran matar, cristianos. Niégate a sí mismo. Nos toca negarnos. Y dice, tú tienes que morir. Crucifica la carne. Renuncia a tus hábitos que no te ayudan. Deja atrás tu pasado y avanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado su Hijo unigénito. Jesús fue el Hijo unigénito de Dios. Pero Jesús fue el Hijo primogénito de María. ¿Listo? Jesús fue el Hijo único de Dios, pero fue el Hijo primogénito, el primero de María. Y lo encontramos en Mateo 1:23. ¿Listo? El primero, es decir, que María tuvo más hijos. Jesús tuvo medios hermanos, porque los hijos de María, Jesús era de María y del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero los demás eran de María y de José, ¿sí o no? O sea que eran hermanos medios. Entonces, hijo único de Dios y hijo primogénito de María. Y cuando escribamos Hijo de Dios, hablando de Jesús, ese hijo es con H mayúscula, porque la Biblia nos lo enseña. Hijo unigénito. Y si lo ves, ahí en Juan 3:16, ese hijo es con H mayúscula. Cuando tú digas, yo soy hijo de Dios, ese hijo es con H minúscula. ¿Sí o no? Quedamos claros. Yo quiero en esta noche, ponte a cuentas con Dios. Ya nos humillamos, pero dile al Señor Jesús, Señor, gracias por salvarme, gracias por amarme, gracias por justificarme, gracias bendito Dios por comprarme a precio de sangre. Gracias Señor, porque tú aplacaste la ira que Dios tenía hacia mí. Ahora tú me presentas justo, bueno delante de Dios. Ponte en pie. Gracias por acompañarnos durante este servicio. Esperamos que Dios haya ministrado tu vida a través de la palabra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Hasta pronto. Bendiciones.